Bueno, estamos jugando un poco con el internet, ahora ahí está. Bueno, Ricardo, no, decirte que es un placer, yo creo que lo habrás escuchado muchas veces, ¿no? Pero en esto pequeño que es el famoso arte del fuego, a lo cual nosotros, la gran mayoría de la gente que se va a conectar, es pintora de cerámica, porcelana, vidrio. Entonces, tenerte con nosotros, bueno, no sé, yo ya toqué el cielo, ¿no? Y te doy la muy bienvenida acá. Y no, el placer es mío, la verdad, yo siempre lo digo y no, creo que lo habremos hablado capaz que incluso en San Luis. No es, no es una postura, a mí me parece que realmente para mí es un honor estar con gente que trabaja y ejerce oficios tan difíciles, tan complejos, tan milenarios, ¿no? También, como son las artes del fuego. No veo la diferencia, a veces los museos y eso me parece muy injusto que hagan cierta diferencia, como si hubiese realmente distintas importancias en las artes y me parece que no tiene que existir nada parecido a eso. bueno, precisamente una de las cosas por lo cual tenemos abierto este grupo es por eso. Estamos luchando para que nosotros seamos reconocidos no como un arte menor y una artesanía, sino como un arte, porque Exactamente. es complejo nuestro trabajo, digamos, y lograr llegar al mundo es muy difícil, porque alguien cuando dice, sí, pero es cerámica, sí, pero es vidrio, sí, pero es porcelana, y muchas veces la pregunta es, ¿y eso se pinta? Y vos te reís porque, sí, vos comés en un plato que se pintó o que alguien lo diseñó y comés todos los días, y ese plato que si bien es una calcomanía, bueno, pero fue el plato, a lo mejor fue el plato de tu abuela, de tu tatarabuela, ¿entendés? Que llegó, y alguien diseñó eso, sí, tal Sí. cual, como Igual vos habría pintás. que reflexionar ahí, me parece interesante reflexionar sobre lo utilitario, ¿no? Porque me parece que ahí a veces se pone un problema que me parece también injusto, ¿no? Como si algo al ser utilitario, útil para algo, ser usado para algo, perdiera la esencia del arte por el arte o que perdiera cierta categoría. Y me parece una gran injusticia. Y otra cosa que es muy injusta es cómo el arte en el siglo XX fue capaz de llevar a la cima a Duchamp con los ready-make, pero no acepta que se puede hacer una pieza en cerámica o en vidrio o lo que sea, y que sea considerado al mismo nivel. Es contradictorio, me parece, esos caprichos de la definición del arte. Pero para mí el gran problema es porque no se reflexiona lo suficiente sobre las cuestiones del arte en la contemporánea. Hay demasiado escrito y hay poco pensamiento, me parece, en esas cuestiones. Hay mucha injusticia con las artes del fuego y con muchas artes, incluso con las artes plásticas. Lo que yo hago está fuera del sistema del reconocimiento del establishment del arte. Yo no estoy adentro del sistema que tiene poder. Yo me manejo en la periferia, en ciertos reductos, me va muy bien en ciertos reductos, pero el establishment del arte, lo mío, tampoco lo considera de tal importancia. Me da la importancia más el público, la gente, que el medio en sí. Yo no tengo una sola crítica escrita sobre mi obra, por ejemplo, porque no estoy adentro de lo que sería el sistema hoy de las artes plásticas contemporáneas, digamos. Bueno, una de las preguntas digamos, queremos nosotros conocer, porque, bueno, decir, que nos muestres después un poco tu obra para que quede como plasmado también en esta charla. ¿Cómo fue ese paso que hubo de que vos eras un niño y decidiste ser un artista? Es decir, ¿en qué parte
Es decir, ¿cómo fue y cómo fueron, digamos, tus padres? ¿Cómo te acompañaron en eso? Si es que hubo ese acompañamiento, ¿no? Sí, sí, yo tuve muchísima suerte. La verdad que mi historia es bastante atípica porque nunca tuve, no recuerdo un paso, o sea, no recuerdo un momento de transición en el que dudara si lo mío es el arte o no. Empecé tan chico, yo siempre cuento que vivía ahí en la calle Lezica, pegado, casa de por medio en realidad, al taller de Antonio Berni. Entonces yo lo veía, mi papá que le gustaba el arte, cuando lo veíamos ahí, nos acercábamos, lo saludábamos, era el pintor de la cuadra, nos mostraba lo que estaba haciendo. Mi padre también lo conocía a Santiago Cogorno, primo de Raúl Soldi, y también recuerdo como esa cercanía con el arte. Él nada que ver, un oficinista, una clase media baja, no es que teníamos contacto con el arte porque él coleccionara ni nada por ese estilo, sino simplemente porque una persona culta, igual que mi madre, dos personas muy cultas, que dentro de sus posibilidades disfrutaban del arte. Y yo tenía mucha facilidad de chico, empecé en un taller a los 5 años, ya cuando iba a preescolar, las maestras le dijeron que tenía mucha facilidad para dibujar, y mis padres enseguida, la verdad que una familia ejemplar. Siendo 7 hermanos, encontraron la manera de que yo empiece a estudiar. Cuando no se podían pagar las clases, tuve grandes profesores también que me becaban y no me cobraban. El caso de José Alberto Marchi, uno de los grandes pintores argentinos. El caso de Claudio Barragán. Eh, su madre, Nieves Barragán, fue una gran ceramista, su padre, Julio Barragán, yo también estuve en la casa y estaban ellos. Siempre tuve la suerte de tener vinculación con el arte. Así que cuando llegó la edad de tener que decidir una carrera, era como más que obvio que lo mío era las bellas artes. Ya estaba trabajando para una galería en Miami que le vendía cosas decorativas, esas cosas que no entrarían dentro de las bellas artes casi, pero yo ya vivía de la pintura, daba clases, o sea, terminé el secundario ya siendo artista de alguna manera, entonces nunca hubo una transición, una decisión, un paso a tomar. Siempre fue como natural, eh, no me imaginaba la vida de otra manera. Ahora, eso es re importante, contar con el apoyo de la familia Fundamental. es fundamental. Y eso que quede, porque normalmente, viste, cuando uno le dice, ay, mira, yo no quiero ir al colegio a estudiar, ¿sí? A mí me gustaría más pintar. Entonces, en ese momento, yo creo que los colegios deberían, ¿entendés? Justamente si eso es lo que vos tenés como vocación desde niño, Sí, ayudarte, bueno, ¿no? No una tan cosa que, esquemático, ¿no? una cosa que no quite la otra tampoco, no se puede estudiar. Yo la verdad siempre me gustó estudiar, por otro lado, ¿no? Entonces yo era un buen alumno y después hice la licenciatura en arte y ahora tenía ganas de seguir estudiando, ¿no? Estaba escribiendo para mi doctorado en arte, eh, pero cuando uno estudia aquello que le apasiona y que le gusta, creo que estudias más inclusive, ¿no? Yo creo que que apoyar no quiere decir tener que elegir, ¿no? Apoyar no quiere decir, bueno, dejo mis estudios para hacer arte. No, estudia mucho ese arte, ¿no? O sea, hoy por hoy hay maneras de especializarse en cualquier cosa que te guste de manera muy profunda, ¿no? Yo creo que el estudio es fundamental. Ir a hacer un estudio básico, el secundario, por supuesto, eh, pero después hacer estudios sobre aquello que te gusta, tenés que exigirte el doble o el triple, ¿no? Porque estás haciendo aquello que amás. Entonces, tenés que estudiar más que el resto, tenés que saber más que el resto, tenés que esforzarte más, porque vos tenés la suerte de poder hacer algo que te apasiona, ¿no? Sí. ¿Y cómo es el día de Ricardo Selma? Es decir, se Eh, levanta Ricardo Selma y ¿qué hace? Es decir, ¿qué es su vida cotidiana? A ver, por ejemplo, vamos a meter un poco en tu vida. ¿Qué es lo que haces? pasa acá, tengo una casa muy grande, un taller muy grande, eh, vivo arriba, estoy con mis hijos, me levanto temprano porque llevo a mi hijo al colegio, así que 6:30 más o menos empieza el día. Preparo la vianda, la comida para el mediodía porque se queda a comer ahí, le hago el Nesquik que lo va tomando en el auto, lo dejo en el colegio y me vengo a pintar. Y de ahí se vuelve muy aburrido porque estoy pintando hasta que lo tengo que ir a buscar, si no lo va a buscar mi mujer, lo voy a buscar yo. Volvemos,
a veces se pone acá, agarra una mesita de esta, recién estaba la cartuchera del Hombre Araña en esa mesita, hace las tareas conmigo o con mi mujer que tiene el taller de fotografía acá al lado, yo sigo pintando y a la noche comemos algo y sigo pintando, ¿no? Básicamente es eso. Y a veces cuando estoy más tranquilo, mientras estoy pintando me pongo algún audiolibro, a veces algún libro de los que estoy leyendo, acá siempre en la biblioteca tengo los libros que estoy estudiando, si los consigo, ahí me sirve mucho la tecnología. Si los consigo en PDF, me los pongo para que me los lea la computadora. Entonces, mientras voy pintando, los voy adelantando. Cuando para la computadora, los voy leyendo y trato de leer también todos los días. Después de cenar, me voy con Franco a su cuarto y leemos también. Leemos hasta dormir. Él elige qué leer. Leímos, ya te contaba, leímos más de 100 libros juntos. Y hasta que se duerme, lectura. Ahora estábamos con Kipling, nada más ni nada menos, leyendo unos cuentos de Kipling, pero terminamos de leer Ray Bradbury, leímos un montón de cosas de Ray Bradbury y ahora estamos con Kipling. Se duerme y si yo tengo resto, todavía un poco de fuerza, bajo y hago mi última sesión de dibujo, pintura, escuchando lo que me gusta, en mi momento ahí de más íntimo con la pintura, que es lo mismo que pasó todo el día, pero más en silencio, básicamente. Y pasa el día, creo que tengo una vida que nunca va a ser novelada, no va a haber biografías sobre mí ni películas, por más éxito que pueda llegar a tener algún día, porque es sumamente aburrida. Me paso el día pintando, leyendo o dibujando y se termina ahí. Ahora que con la pandemia ni siquiera salgo, antes una vez por semana me juntaba con amigos, jugábamos al fútbol, hacía algo de deporte, ahora ni siquiera eso. De mi vida es eso, aburridísimo. ¿Y qué música escucha Ricardo Selma cuando pinta? Eh, la frase es, escucho de todo, pero es mentira, ¿no? Escucho sobre todo, tuve periodos, ¿no? Ahora estoy con el barroco, ¿sí? De nuevo volví al origen. El barroco a pleno, ¿no? De todo, empezando desde Monteverdi, que es el inicio del barroco quizás, pasando por todos los que se te ocurran, siempre están sonando. Puede haber algo del siglo XIX, a veces compositores rusos, ¿qué más? A veces me copo con algo, por ejemplo, las pasacaglias barrocas, hace un mes atrás, ponele, no escuchaba otra cosa que pasacaglias, ¿viste? Esas composiciones que eran para pasar, Luis XIV que le gustaba desfilar, a su hermano también, en la mitad del baile, el Duque de Orleans le gustaba pasar así, mostrándose eso. Bueno, había una música especial con una cadencia que era para esos desfiles, esas pasacaglias, esas pasacalles, esa forma de caminar. Estuve copadísimo escuchando eso y a veces me agarra algún raye con Mahler o con algo y escucho mucho algo. O a veces tiene que ver con lo que si estoy preparando alguna charla o algo con lo que voy a hablar. Por ejemplo, hace una semana atrás, 10 días atrás, estuve preparando arte medieval, unas charlas sobre arte medieval, y entonces me pasé toda esa semana escuchando también música medieval para meterme en clima, qué escucharía Van Eyck mientras pintaba, qué escucharía Petrus Christus, qué pasaría, qué música había, como para terminar de entender el periodo. Entonces me bajo cosas de ese periodo y escucho eso. Pero difícil que suene otra cosa, ¿no? Difícil. Bueno, y la otra pregunta, ¿te casás con tu mujer? Tienen Sí, dos, como me dijiste, tienen dos hijos, ¿sí? sí. ¿Cómo acompaña esa tu mujer y esos hijos tu vida? Es decir, ¿cómo vos ves a ellos, cómo los acoplás a tu vida? Porque si bien decís que pasás casi todo el día pintando, qué hace tu mujer o qué siente tu mujer como para acompañarte en este momento, bueno, en estos momentos, ¿no? ¿Cuánto Sí, no, tiempo está? es un acompañamiento mutuo. Ella es una gran fotógrafa, se dedica a la fotografía, es una genial fotógrafa. Tiene su estudio acá al lado del mío, del mismo tamaño. O sea, todos nos dividimos 50 y 50. Ella me hace el café a la mañana, yo se hago a la noche, si ella se encarga del almuerzo, yo de la cena. Todos dividimos 50 y 50 en todo. Tratamos de ser, la mitad de la casa es de ella, la mitad mía, en el sentido no de propiedad, sino de espacio, que tengamos los mismos espacios para trabajar. Los dos trabajamos en casa. O sea, tampoco se dio muy naturalmente, nunca tuvimos que luchar demasiado. Al principio, cuando nos casamos,
que ella trabajaba menos con la fotografía. Me dice, bueno, ¿qué tal si tenés el taller separado de la casa? Así tenemos, ¿no? Como nada, un corte, porque si no, no existe el corte, ¿no? No hay ningún momento que yo no esté trabajando de alguna manera, porque siempre, salvo que salgamos y no esté con el pincel en la mano, pero, o ningún libro cerca, ni preparando nada. Pero a veces si salgo también me llevo para preparar algo. Pero duró nada, duraron unos meses y no nos sentíamos, la verdad que no. Y decidimos nada, aunar todo. No, no hay separación, la vida y el taller es lo mismo. ¿No? Los chicos pasan, recién pasó Franco, me dio un beso. Capaz que si tiene que hacer tarea, viene, se pone acá, charlamos, la hace. Mi hija también estudia arte en la Universidad de Arte, así que de repente tiene preparado un trabajo sobre teatro clásico y viene y lo prepara. O, bueno, estamos, no hubo que coordinar nada y menos con ella. Yo muchas veces tuve que ser yo el acompañante de ella. Mi mujer viajó a París a representar a Argentina en el Festival de las Luces, por ejemplo, y yo me quedo con los chicos o cuando a ella le toca alguna muestra. Alguna vez hemos viajado juntos a Panamá, el Ministerio de Cultura nos invitó los dos juntos, pero creo que fue la única vez que fuimos los dos a una muestra. Si no, cuando ella viaja yo me quedo, o cuando ella tiene que ser la protagonista, bueno, yo me pongo al hombro todo lo que sea el, eh, la organización familiar, y cuando yo necesito más, ella se pone un poco más al hombro de eso, pero nunca hubo que coordinar demasiado, se dio naturalmente. Y bueno, hablando de otra cosa, ¿qué pensás de los museos que hay en la Argentina? ¿Nos representa? Eh, Bueno, ¿Cómo ves esa parte, digamos? Porque normalmente la gente cuando viaja va a los museos, ¿sí? sí, bueno, Pero yo acá, soy un sommelier de museos. Yo me la paso yendo a los museos, me encanta, es mi lugar. Digo, así como hay gente que va a la iglesia y medita ahí, eh, no es que no vaya, a veces voy, pero al museo voy siempre. Y tengo problemas con los museos acá en Argentina. El año pasado escribí una nota que terminó saliendo en Revista Noticias, se hizo un poco de revuelo, porque me quejaba sobre las reformas del Museo Nacional. Yo hice algún curso sobre curaduría, sobre guión curatorial en museos, y me puse a analizar un poco el museo de Bellas Artes sobre todo, y yo soy bastante crítico, pero me parece que como alguien que le gusta mucho algo se vuelve cada vez más exigente. Entonces, a mí hay cosas del Museo Nacional, sobre todo, que me molestan mucho. Eh, el museo yo lo contemplo como un lugar de educación, ¿no? Un lugar donde tenés que abrir el panorama. Quiero saber todo lo que hay en el museo. Yo tengo los libros con las colecciones enteras. Y vos ves que de las 12.000 piezas que hay, ¿no? No están exhibidos ni el 10%. Y esas otras piezas que no se ven, para mí son de un valor incalculable para aprender, para saber, para enriquecer a la sociedad. Entonces yo no le perdono a veces al museo que muestre tan sectariamente el discurso de arte que quiere mostrar, ¿no? Por ejemplo, desarmaron hace unos años la sala de academicismo, que es una de las que más me gusta. Voy a bajar un poco la música porque que es una sala que a mí me encanta, sobre todo porque hay una cuestión histórica, ¿no? Argentina, a finales del siglo XIX, principios del XX, se daba el lujo de comprar a la par del MoMA de Nueva York, ¿no? De hecho, le hemos pujado, el Museo Nacional de Bellas Artes ha pujado piezas con el MoMA, que lo consiguió Argentina y no el Museo de Nueva York, porque teníamos más dinero para comprar en ese momento. Entonces hay una colección de piezas del siglo XIX en Buenos Aires, en Argentina en general, pero en Buenos Aires particularmente, que es invaluable. Entonces, que no las quieran mostrar, y justo la sala del siglo XIX, la sala de academicismo, la hayan desarmado, me parece, ojalá fuese solamente negligencia, me parece que hay una intencionalidad. Y por ejemplo, ahora en ese lugar está Marta Minujín mostrando una instalación, o estuvo hace poco una instalación de un italiano que puso ropa sucia y una Venus en el medio. A mí lo que me molesta es lo siguiente, no Marta Minujín en particular, que no me gusta en absoluto, pero que puede exponer donde quiera. Pero el tema es que ella puede exponer donde quiera. Tenemos museo,
de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, el MALBA. Tenemos el Museo de Arte Contemporáneo, el MACBA. Tenemos el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el MAMBA, sobre calle San Juan. Tenemos el Centro Cultural Kirchner. Tenemos infinidad de centros culturales donde artistas contemporáneos, vivos y exitosos pueden mostrar sus obras. Tenemos un solo lugar donde se pueden ver un Cabanel, un Bouguereau, un Joseph Jules Lefebvre. Podemos ver piezas de cerámica, piezas que son invaluables, que son únicas. Solamente se pueden ver en el Museo Nacional. Y al Museo Nacional le sacás más lugar para mostrar artistas que pueden exponer en cualquier lado. Eso a mí me indigna en general, porque yo voy al museo, como ya te digo, como quien va a un templo, ¿no? Yo voy con ganas de... la última vez que fui a ver el último duelo de Bouguereau, y no estaba, yo salgo indignado, pero de verdad, no me salgo enojado. Han venido gente del exterior, estuvo Omar Ortiz en Buenos Aires, Waldo Saavedra, y me dicen, vamos al museo a ver tal pieza, y la pieza está en el sótano. ¿Por qué está en el sótano? Bueno, porque le sacan cada vez más espacio a esas piezas para poner cosas que quieren valorizar. Y yo creo que tiene una intencionalidad, no es solamente el gusto o la mala fortuna que uno tiene. Si pones un contemporáneo, lo estás ayudando a cotizar más. Si cotiza más, hay un negocio detrás. Una pieza de Degas, por ejemplo, nosotros tenemos el pastel más grande del mundo que hizo Degas. No le da dinero a nadie eso, ¿no? Porque no paga entrada, ni siquiera la gente para ver el museo. Entonces yo saco el Degas y pongo un artista ahí que lo hago cotizar y valorizar, estoy haciendo un negocio, pero el museo no sirve para hacer amiguismo, ni negociados, ni nada de eso. El museo tiene que ser para educar, para llenarnos, para enriquecernos. Así que, y en general con los museos me enojo, porque me parece que el Museo de Arte Latinoamericano, por ejemplo, el Malva, en vez de mostrar y tratar de ayudar a los artistas latinoamericanos que tanto nos cuesta mostrarnos en el mundo, las muestras más publicitadas son Yoshai Kusama, una japonesa octogenaria que es millonaria, ¿no? Yoko Ono. Bueno, decime qué tiene el latinoamericano Yoko Ono, Yoshai Kusama, que no tengo nada contra ella, pero digo, si le pones un nombre a un museo y una función, bueno, cumplila. Y más en un país donde tanto cuesta eso, y una región como la latinoamericana, que somos tan periféricos del mundo del arte. Así que yo con los museos me suelo enojar. Es el lugar donde más disfruto y es el lugar donde más me enojo en general. Hay museos maravillosos en Argentina, maravillosos. Pero bueno, hay curadurías que son terribles. Me pasó no hace tanto en Santa Fe de unas curadurías que son realmente para indignarse, indignantes, en los museos, que lo usan al museo para que se luzca el director y el curador, y no pensando en un lugar para enriquecer a la sociedad y que sea educación. Eso me mata, la verdad que me mata. Bueno, es interesante. Bueno, lo que queremos ahora, hablamos ya un poco de la cultura, que bueno, imagínate si vos hablas de los museos, nosotros no tenemos ni siquiera en el mundo un museo que nos represente. Sí. Pero podemos luchar. En algún momento alguien se va a apiadar de nosotros. Sí, hay un museo de porcelana en Santo Domingo que que dicen que es de porcelana, pero resulta que en Santo Domingo es una señora que tenía una colección de platos antiguos, se murió y dejó la casa para que la gente la vaya a ver. Bueno. En general comienzan siendo emprendimientos privados, sí, pero es una pena. No es nada. Y después tenemos nosotros como arte del fuego algo representativo de lo que queda en el Museo de Arte Decorativo de la época del Palacio de Versalles. Bueno, es decir, hay 2 o 3 jarrones, nada más. No tenemos opción. Sí, el Museo de Arte Decorativo. Tenemos que luchar contra una cosa establecida de que nos consideren primero un arte. ¿Sí? Primero tenemos que considerar que esto que somos nosotros sea un arte, y no lo que dicen, una artesanía. Bueno, pero ahora me gustaría un poco conocer qué es lo que estás pintando vos en estos momentos. Es decir,
mostrarnos una de tu obra, si podés acercarte y que veamos y que nos digas Yo cuál pinto, es el secreto tuyo, porque yo conocí a Omar Ortiz, sí, pero yo a Omar Ortiz abro la foto, si vamos al caso, y veo que es un cuadro. Lo tuyo no. Lo tuyo directamente parece una cosa tan real que quiero saber cuál es es decir, cuál es la diferencia, cómo haces vos para pintar algo y que se vea tan vivo, ¿no? Es decir, tan realista, ¿no? yo pinto muchas obras a la vez, así que estoy pintando casi todas estas a la vez. Hoy estaba dibujando, justo antes que hablemos, estaba haciendo un dibujo. Eh, pero bueno, tengo que terminar esta obra, por ejemplo, un San Lucas que estoy terminando. Me falta terminar la mano y un pincel que va a tener en la mano. Está, ahí va. Ves que no terminé de pintar el pincel todavía. Bueno, me falta la tela de abajo, terminarlo un poco. Me falta terminar este cuadro de mi hijo que estoy haciendo, que tiene que va a tener un símbolo acá arriba, pero todavía no encuentro cuál va a ser. ¿Sí? Empecé un cuadro de mi hija sobre que era de la serie de Klimt, pero está recién empezado. ¿Ves? Acá se ve como dibujo, a veces hago una pequeña cuadrícula cuando es muy grande para no perder las proporciones. Después dibujo con carbonilla, acá se puede ver la carbonilla. ¿Sí? Después empiezo a dar manchas y cuando me va gustando empiezo a darle detalles y detalles y detalles en la parte que me gusta. Este ya está terminado, es parte de la muestra, me falta barnizarlo. En mi tía Julia. Este ya lo terminé. En general, eso, empiezo una obra de algo que necesito pintar. Bueno, la Argentina, que va a ser una de las pinturas de la muestra de Zurbarán. Tengo un pensamiento, tengo algo que quiero expresar, una idea, eh, y empiezo generalmente dibujando, ¿sí? Cuando está el dibujo más o menos estudiado, lo paso a la tela, hago la mancha, como se ve ahí en el de mi hija, generalmente simple, más bien por planos, y empiezo a darle. Cuando me aburro de ese cuadro, para no pintarlo con compromiso, lo abandono. O lo dejo acá, mirándome en el taller, y empiezo otra cosa. Y de repente necesito volver al cuadro y lo voy construyendo en la medida que necesita también el cuadro, ¿no? Es como que no me impongo terminarlos, empezarlos y terminarlos. Están acá y de repente llega un momento y bueno, empiezo a terminarlos por serie. Esta semana estuve dibujando mucho, estos son dibujos de esta semana, ¿no? Ahí tengo otro dibujo hacia atrás que era sobre tela, porque como di una charla sobre paños, acá atrás tienen que estar. Este de esta semana también. Ya tenía los marcos, entonces ya lo guardé en el marco, pero es de esta semana este. Lo terminé creo que hace 2 o 3 días. Y cómo, es decir, y vos, digamos, esas manchas, es decir, tu cuadro, la mayoría es óleo, acrílico, combinación, que, es decir, cómo sacas las manchas? Óleo, Óleo. óleo, óleo. ¿Siempre óleo? Siempre es óleo. Sí. Bueno, es por una cuestión de necesidad y para apurar la base. Si estoy con tiempo, todo al óleo, bien clásico, voy experimentando con aceites, voy experimentando con mediums, lo voy trabajando con toda la paciencia que puedo. eh, Voy también poniendo objetivos, ¿no? En tal me gustaría conseguir, no sé, la piel como la pinta Waterhouse. Entonces, bueno, me pongo a estudiar a Waterhouse, me fijo si alguien escribió sobre él, miro si hay obra inconclusa de ese pintor, le trato de robar algún secreto, pruebo eso en mi pintura. Hago como, en cada uno tiene que ser una pequeña aventura, ¿no? Tiene que estar lo que quiero pintar, cómo lo quiero pintar, lo que quiero contar, que se pueda contar, y después el cómo, ¿no? Y el cómo tiene que ser novedoso para que no se vuelva aburrido para mí. Cada cuadro tiene que ser distinto. Por ejemplo, dibuja, es la primera vez en mi vida que los uso así, ¿no?
en general no repito demasiado las fórmulas porque me aburro, sino me aburriría pintar. En cambio, al siempre tirarme una zanahoria y colgármela en adelante, siempre estoy detrás de algo que me lo vuelve atractivo, divertido, desafiante, ¿no? Ujú. Y decime una cosa, bueno, o sea, vos empezás siempre por una mancha y eso vas haciendo, es decir, va saliendo, a veces lo dibujás, a veces no, porque, viste, es parte ya de natural, ¿no es cierto?, que sale, ¿no? ¿Alguna vez No, tuviste dibujar igual dibujo siempre, ¿eh? a dibujar siempre? Siempre Ajá, hay un dibujo de base porque, salvo que haga una pintura muy barroca, alguna con mucho claroscuro que la pinto directamente por mancha, si no ujú, siempre hago un dibujo más o menos armado. ujú. Ahora, decime, ¿alguna vez tuviste un contacto con las artes del fuego? Es decir, ¿tuviste alguna vez la posibilidad, o digamos, por ejemplo, ¿te gustaría ver una de tus obras reflejada en una porcelana? Sí, me encantaría hacer, nunca hice. La Ajá. verdad que, bueno, hice de muy chico, pero nunca hice. Tendría que experimentar el lenguaje para poder entender qué sería lo mejor para contar en una técnica así. ¿Sobre qué me gustaría hablar en una técnica así? Eh, Generalmente yo soy muy racional, así que tendría que pensar mucho sobre qué, cómo hacerlo, hacer alguna prueba. Eh, yo por eso generalmente no hago otras artes, porque me obsesiono mucho. Hice algunas cosas de escultura y yo me impongo no hacerlas porque quizás largo todo para ponerme a estudiar cuestiones que tienen que ver con la escultura. Y bueno, yo ya elegí un camino que es la pintura, entonces como yo me obsesiono mucho con las cosas y me distraigo, me impongo no hacer otras cosas que no sea lo que elegí. No es un Bien. castigo, es una elección. Me parece que cuando uno elige, eh, nada, toma un compromiso, ¿no? Quizás por eso nunca hice otras artes. Me gusta mucho la música, el piano, qué sé yo, y también nunca quise ahondar en eso, ni estudiar más, ni nada, porque sé que me obsesionaría y descuidaría otro lenguaje, ¿no? Y si, y, si digamos, ¿qué clase elegirías de las artes del fuego para que una de tus obras queden representadas? Porque tenés distintos, tenés cerámicas, dentro de la cerámica hay distintas cosas, como por ejemplo, escultura en cerámica, eh, trabajos importantes, ¿no? Que se hacen que se hace pinturas, que son bajo cubierta, es decir, eso sería una parte. Hay el vidrio, ¿no es cierto?, que podría representar, y también hay la porcelana. ¿Cuál te gustaría tener, digamos, es decir, siempre pensando una de tus obras que tendría que quedar reducida a una cosa pequeña, porque si no tendría que ser como un mural, por ejemplo, para poder, porque tu cuadro más o menos, el más chico, ¿cuánto mide? No, tengo de todo. Tengo obra pequeña que empieza de 40 a 40, 50 a 50. Después tengo obra de 3 metros, llega a ser obra de 6 metros. Eh, de- Tengo de todo. Pero no, es difícil porque a mí cada uno me parece que tiene un lenguaje único a mí me fascina. Hace no tanto estuve eh, mirando cerámica hay unas cerámicas en Houston, viví en Estados Unidos, en el Museo de Houston. Fui a trabajar para Coca-Cola y había una cerámica hermosa en el Museo de Houston que me llamó la atención. Y dije, si yo tuviera que hacer algo, haría esto, dije. Ahora no me voy a acordar del autor. Bellísima pieza. Me llamó la atención, pieza del siglo XIX, muy bella. Después todo lo que es con vidrio, a mí me fascina. El vidrio me parece que tiene la cuestión de la transparencia, que la luz lo traspase, que sea... A mí me fascina. Bueno, justo esta semana que estuve viendo unas conferencias de arte medieval y eso, eh, me fascina. Me vi un tutorial de cómo hacer
cosas en vidrio y me pareció fascinante. Cómo se hacían en la Edad Media, en realidad, ¿no? Me pareció fascinante. No, no sé si podría elegir una cosa. Me parece que son bellísimas todas las artes. Y cada una tiene un lenguaje tan particular, ¿no? Tan único. No Sí, sé. sí, sí, sí. Bueno, yo te voy a decir una cosa que siempre lo digo como una frase, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros como arte de fuego, a diferencia Sí, de pintar cuadros? Es sí, que, bueno, nosotros, si bien es cierto, hay una cosa que podemos ser utilitario y a la sí, vez decorativo, ¿no? A sí, diferencia de las otras, digamos, de las otras, de otras técnicas, ¿no? Sea pintado, sea, como te digo, escultura, todo eso, tenemos esa cosa. Pero tenemos que reconocer una cosa también, sí, que muchas veces no podemos agarrar una cara y meterla en un plato, ¿me entendés? sí, Porque ¿quién va a comer arriba de una cara pintada? Es decir, sí, viste, hay cosas que hay que hacer la diferencia. Pero hay una cosa que vamos a ponerlo al arte del fuego, en algo que el que aprende a pintar en el arte del fuego, ya sea cerámica, vidrio, porcelana, metales, ¿sí? Porque entran también, claro. bueno, puede pintar cualquier cosa, ¿eh? Es decir, si vos aprendés a Sí, sí, por pintar supuesto, porcelana, por es supuesto. decir, bueno, mi caso, aprendí a pintar porcelana, a mí también me refascinó, vivo por Igual hay una incoherencia también de los museos. Porque, por ejemplo, la cuestión del utilitario es una de las cuestiones que hace que generalmente no estén esas piezas en los museos, ¿no? Porque fueron usadas no solamente como objeto de arte. Sin embargo, hay piezas precolombinas en el Museo Nacional de Bellas Artes que fueron también utilitarias, si no fueran pensadas ni siquiera como arte, y sin embargo se las incluye ahí. Hay piezas como el salero de Benvenuto Cellini, que era un salero para... Y sin embargo, por su belleza, sí puede estar en Museo de Bellas Artes y otros no. Los platos de Picasso sí pueden estar en Bellas Artes y otros no. Ahí hay un capricho que me parece que es incomprensible, que habría que pensar, habría que escribir bien por qué ese capricho contra ciertas artes, dónde está el prejuicio contra esas artes, dónde hace ruido y dónde también se puede desarticular ese prejuicio, porque es un prejuicio bastante fácil de desarticular, porque se cae por todos lados si uno se pone a conceptualizar un poco. Sí, yo te propongo que nosotros estamos tratando de hacer como una exposición, digamos, en estos momentos virtual, porque, bueno, es muy difícil llevar las piezas es decir, es muy difícil conseguir exponer y que la gente venga a las exposiciones específicamente del arte del fuego, ¿no? Fue muy difícil siempre. Acá hay una asociación que, bueno, en estos momentos no tiene mayor incidencia, pero te propongo que trates de ayudarnos, ¿me entendés? En cierta forma, en el nivel que vos te manejás, poco, mucho, lo que sea, de que se nos reconozca, ¿me entendés? Porque la verdad que muchas veces piezas que vos pintás, decís, bueno, yo un cuadro puedo terminar en 10 días, 15 días. A veces a nosotros nos lleva casi un año poderlas realizar. Porque Sí, tenemos una sí, sí, serie de... tampoco es la cuestión de tiempo, hay una cuestión en el concepto que hay que cambiar, porque Ujú. te puede llevar también poco tiempo y ser una obra de arte igual. Yo estaba escribiendo, de hecho lo tener por ahí, estoy escribiendo bastante estos últimos meses. Soy de escribir tonterías y dejarlas a medio hacer, salvo cuando quiero escribir un artículo con cierta maldad que lo termino y a veces lo publico, a veces con seudónimo y a veces no. Me conviene generalmente con seudónimo porque cuando escribo enojado, después me pasan las cosas como me pasó en el Museo Nacional, que después se viralizó mucho un texto criticando al museo.
Eh, sobre volver a instalar los principios rectores del arte, ¿no? Porque el gran problema es que el siglo XX empezó a abrir el juego para el arte, lo cual empezó siendo algo positivo, ¿no? El arte no tiene que ser algo cerrado, sino que tiene que ser algo abierto y que empiece a nuclear más cosas, ¿no? Entonces arte empieza a ser lo performático. Hay casi desde el principio del siglo XX, con fuerza en mediados del siglo XX, lo que se llama una desmaterialización de la obra de arte, ¿no? Hay un principio, una estetización general de la existencia, donde todo se vuelve arte. Una silla, ya con la Bauhaus, vamos a ver que cualquier cosa puede ser arte, y ahí por eso es muy irónico que las artes del fuego no las quieran incluir ahí, porque sí se incluyen artes que hasta ese momento eran menores, como el diseño, ¿no? Gracias a la Bauhaus ya a principios de siglo. Hay una estetización general de la existencia, una desmaterialización de la obra de arte por la conceptualización, hay un arte performático que pasa simplemente por ser y por transcurrir, empieza a ser arte, y al incluir tantas cosas en la terminología arte, termina no siendo arte nada, porque arte es todo. Entonces, lo primero que hay que volver a reflexionar es sobre qué es arte. Y es algo que hoy, en la contemporaneidad, hace un gran esfuerzo por no pensar. No quieren pensar, porque pensar que es arte va a incluir un efecto discriminatorio hacia algo. Y hoy está mal visto y es mala palabra tener que discriminar cosas. ¿Eh? Ujú. Entonces tendríamos que volver a definir qué es arte. Y estaba escribiendo, te decía, estos últimos meses, un textito que se llama los pilares del arte. Y poner 4 pilares sobre volver a definir qué es arte. Algo que es muy incómodo para la contemporaneidad, pero no tiene por qué quedar siempre en manos de los mismos, no de los caprichos del establishment del arte, decir esto es arte y esto no, porque con mi dedo señalo que tal cosa sí puede ser y tal cosa no. Las artes que hace Jeff Koons, que en poco se puede diferenciar de lo que llamarían artesanía, sí es arte porque lo sostiene Gagosian, porque logran imponerlo en el mercado de arte como acciones en la bolsa por varios millones, y lo que hace otra persona en otro contexto, siendo el mismo concepto y el mismo resultado, no arte. Bueno, habría que empezar a reflexionar sobre eso y ver todas esas injusticias que tiene la contemporaneidad y que tienen los que tienen poder en arte hoy. Hoy en Argentina hay poca gente que tiene arte, que tiene poder sobre el arte realmente, sobre el establishment del arte, y lo usan muy caprichosamente. Yo la verdad no estoy de acuerdo con casi nada, ¿no? Decime, si no quiero abusar mucho de tu tiempo porque es importante lo que haces y demás. Pero si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, Claro, charlemos. eh, como somos, en estos momentos estamos, por lo que veo, pocas personas, pueden sacar los micrófonos, pero cuando veamos que se acoplan, bueno, pregunta una y digamos, se ponen en silencio los demás, ¿sí? Es el problema del Internet, la situación. Pero sí quiero decir que toda esta charla ha escuchado una persona que es Tiziana. Tiziana se dedica a ayudar a las personas a tener esa parte de la parte, digamos, económica, que a veces es muy importante porque nosotros nos olvidamos y es parte importante. Bueno, quería decir que le agradezco mucho porque sé que ella va a tener una reunión y se tiene que ir. Le agradezco que haya estado acá. Muchas gracias por estar, ¿eh? Y chicas, sáquense en los micrófonos, por favor. Siempre ruego, siempre llego a esta altura y digo, por favor, ahora que pueden hablar, sáquense y Hablemos, así claro. puedo escuchar y no, resulta que nadie se saca, todo el mundo sigue con el micrófono cerrado. Pero bueno, ahí veo que Esther quiere hacer una preguntita. ¿Ya? ¿O qué querés decir? No, más que nada lo quiero escuchar y aprender porque es toda una autoridad en esto y uno tiene tanto para aprender y la verdad te agradezco este tiempo tuyo tan valioso que para mí es tocar el cielo con las manos más o menos. No, un Así placer que para muy mí. agradecida. No, un placer, un placer. Me encanta
ambientes nuevos en el sentido de que una de las cosas que más nos cuesta a los artistas es reunirnos, ¿no? Por la naturaleza solitaria del arte en general, ¿no? Que uno lo hace, son esas actividades nocturnas, digo yo, ¿no? Entonces, está buenísimo juntarse, porque uno se da cuenta cuánto hay para reflexionar en conjunto, cuántas cosas podemos aprender, ¿no? Y nos falta más, pero bueno, es un error también de nosotros, los artistas en general, que no nos juntamos. Así que gracias a ustedes por estar y por la ganas de charlar. Muy agradecida. Una de las preguntas que se me quedó en el tintero, ¿dónde podemos leer lo que escribís? ¿Dónde podemos ver qué? ¿Dónde podemos leer lo que escribís? Bueno, si buscan ahí Ricardo Selma, aparece un par de textos. Generalmente lo hago con seudónimo, así que no te podría decir. Y justo esta semana hay toda una polémica en el lugar donde escribo porque hay todo un problema. Escribo maldades. Igual dentro de poco generalmente quiero sacar un texto un poquito más armado sobre esto, sobre los pilares del arte, sobre la definición de arte, ¿no? Pero tengo algún texto dando vueltas ahí sobre el Museo Nacional, tengo algunos textos sobre arte en general, que se lo paso a mis alumnos a veces, escribo en algún blog y eso, pero tengo ganas de hacer algo más armado, ¿no? Entonces, podemos hacer que Ricardo Selma se haga fan, por así decirlo, de nuestra página y Sí, tenerte claro. nosotros. Sí. Es solamente que entres al grupo que se llama Arte del Fuego, que nos está nucleando, y te hagas, viste, en el Facebook, y después nos sigas también en el Instagram, porque vuelvo a decir, vamos a luchar, porque tenemos que luchar, porque es parte de nosotros, es decir, no solamente hay gente que pinta sobre porcelana y no, queremos, ¿me entendés? Que sea, vuelvo a decir, vamos a tener que luchar para que nos reconozcan, ¿sí? ¿Cuál es La página sí. se llama Arte del Fuego en el Facebook. ¿Cómo es el logo? El logo son 2 manos con un mundo. A ver, ¿estas son manos? No. Este es. Son 2 manos que está un mundo como si fuera un mapa. No sé, Este es, mirá la imagen, ¿es este? no logro verlo. Bueno, ahora lo busco. Si no, me lo mandás por privado y ya Sí, te lo mando, sí. Soy malísimo con esto de las redes. Sí, generalmente me ayuda alguien con las redes, pero soy malísimo. Bueno, es otro problema que a esta altura del partido tenemos que, es decir, nos hemos tenido que volver otra vez a reinventarnos, ¿sí? Porque considera de que la gran mayoría que venía a los talleres es gente grande. Sí. Es decir, vamos a decir gente grande, no vamos a decir adulto mayor porque queda pésimo, ¿me entendés? Es gente grande. Hay un problema también con la técnica que tiene que ver con la comparación. Entonces, es difícil el reconocimiento, tanto para ustedes como para los pintores como yo que hacemos cuestiones técnicas. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo y me gano enemigos con esto, total somos pocos y ojalá les llegue a poco. Pero, por ejemplo, vos vas a Arteba, ¿fueron a Arteba últimamente, los últimos años, los últimos 15 años? Vas a Arteba No, y tenés... Nunca pudimos participar siquiera. No, por supuesto, yo tampoco, ¿no? O sea, yo participé hasta el año 2000, le vendí obra a Malita Lacrosse y Fortabata, a Cristiano Ratazzi, a Agnelli, fue uno de los artistas que mejor le fue, y después del 2000 me empezaron a rechazar constantemente y me rechazan hasta el día de hoy. Yo no puedo exponer, ni siquiera puedo exponer en el Centro Cultural Recoleta, que presenté carpetas. Con la misma carpeta que me rechazaron en el Centro Cultural Recoleta, me fui a exponer a Taiwán y me dieron un premio en Taiwán. Porque en Argentina hay un problema que es muy difícil que nos reconozcan. A mí me va mucho mejor afuera que acá, porque acá el establishment del arte muestra que el arte tiene que ser algo divertido, pasatista,
elitista, para pocos, hecho a partir del ingenio y no del genio. Entonces, si vos pones una pieza en Arteba, por darte un nombre, ¿no? Que está trabajada durante un año, que es una digna pieza de ser observada y admirada, y al lado pones, no sé, el huevo frito en el piso con dos plumas, la comparación va a ser que sea muy evidente ciertas cosas que pasan en esos lugares. Entonces no van a querer que aparezcas. El establishment del arte se va a poner en contra de que aparezca cualquier artista que pueda demostrar lo poco elaborado, lo poco pensado, lo poco profundo que es otra pieza. Sobre todo si los que hacen esas piezas son los que tienen el poder. Entonces es muy difícil en ese sentido ser reconocido. Yo tuve la suerte de viajar por el mundo con mi arte y, por ejemplo, yo sé que en Tokio hay una veneración por el trabajo. Justo vi una muestra, mira, me hiciste acordar, vi una muestra de cerámica en el Museo de Arte Moderno de Tokio que prácticamente, si no lloré, estuve a punto. Un artista japonés que hacía los marcos como si fuesen barrocos, hechos en cerámica, después tendría que buscar el nombre. Pero le agregaba cosas contemporáneas. Una de esos ornatos se volvía un tentáculo que tenía que ver con la ola de Hokusai. Eran unas piezas impresionantes, pero ahí todavía hay una veneración por el trabajo. Acá, en Argentina sobre todo, en medio de toda la degradación que hay en muchísimos aspectos, el hecho de la comparación puede hacer que les sea muy difícil que a los artistas, así como a los pintores decía, ¿no? Que los puedan reconocer. Porque en la comparación pueden ser ustedes dañinos para el que tiene el poder. Y ahí está el problema. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a tener que dejar porque la lluvia y el internet se nos va a cortar en cualquier momento, Dale. lastimosamente. Pero bueno, agradecerte es poco. La verdad que ha sido un placer escucharte y bueno, que no sea la última vez. Encontremos a los artistas, que es lo ideal, ¿me entendés? Y ¿Sí? discutamos arte bajo otro punto de vista, porque la verdad que ha sido, bueno, mira, si antes Gracias, Tiziana. Ahí se conectó. Se me cortó tu audio, Cecilia. Bueno, eh, gracias a todos. Gracias por estar, gracias por la paciencia. Eh, y espero que nos veamos pronto. ¿Sí? Bueno, se cortó a mí, por lo menos se me cortó a Cecilia. Ricardo, muchas gracias, estuvo increíble. Un placer, muchas gracias por estar. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós. bueno.